la bienvenida a todos para presenciar y escuchar la charla que nos va a presentar la arquitecta Emilia Arculler sobre los inquilinatos en Bogotá, reflexiones urbanas a una problemática contemporánea. Agradecemos a todos por haber aceptado nuestra invitación y estar en un tema de bastante actualidad en Latinoamérica. No es un tema específicamente de nosotros en Bogotá, sino en general de Latinoamérica, y podríamos plantear que el tercer mundo en general. Recientemente hice esta invitación a un amigo que vive en los Estados Unidos y me dijo que si quería ver inquilinatos en Berkeley había bastantes, o sea que no es un tema únicamente y exclusivamente de nosotros. Bueno, entonces para empezar voy a leer un resumen de la hoja de vida de la arquitecta Miriam Kohler. Es arquitecta de la Universidad Técnica de Viena con maestría en arquitectura y urbanismo. Tiene experiencia laboral internacional en Austria, en Colombia y en Perú, y trabajó en oficinas de arquitectura con ONGs, con el sector público y en organizaciones internacionales. Lo que nos va a presentar hoy es producto de su investigación para su tesis de maestría, y comenta que en Bogotá trabajó 2 años y las experiencias laborales fueron en Soacha y Las Cruces y fueron decisivas para su desarrollo profesional, y además le permitió entender este tema de los inquilinatos en Bogotá. Actualmente trabaja como docente en el Departamento de Urbanismo de la Universidad Técnica de Viena. Además trabaja con un equipo interdisciplinario en la formulación de un proyecto piloto sobre un inquilinato digno. Bueno, ya con este preámbulo, entonces le damos la bienvenida a Miriam, y de antemano muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por plantearnos todas estas inquietudes. Tienes la palabra, Miriam. Bueno, muchas gracias, Marco. También muchas gracias por la invitación. Me parece genial poder dar esa charla. Me alegra mucho que haya tantas personas acá que van a escuchar, entonces muchas gracias a todos que participen. Espero que el tema les emocione igualmente que a mí, que me parece no solo actual, sino también muy importante. Primero que todo, quiero recordar a los que van a participar por el celular que pueden hacer zoom en la pantalla por si en la presentación algo parece como pequeño. Y quiero empezar esa charla juntos con ustedes y abrir como la pregunta, ¿qué es el inquilinato? A ustedes. Y por favor, usen el chat, no lo piensan mucho, sino lo primero que les llega a la mente, pónganlo ahí en el chat, una palabra, una frase, para crear juntos esa definición. Puede ser lo primero que están pensando. No tiene que ser como muy complicada la definición. Vale, ahí vienen los primeros resultados. Vamos a esperar un momento que tenemos un poco más. Pero dice Daniel Andrés, ancianos. Dani dice vivienda familiar por días, muy bien. El espacio de vivienda compartidos. ¿Qué más? Un conjunto de vivienda o familias viviendo juntos. La habitación colectiva. Súper, hasta ahora vamos como con definiciones bien interesantes. ¿Qué más tenemos? Unión de familias de diferentes características que comparten espacios comunes definiendo espacios privados. Vivienda para bajos ingresos económicos. Eso también es un factor bien importante. La vivienda colectiva. La espacialidad, sí. Hábitat en espacios limitados, totalmente de acuerdo. Y también tenemos cohabitar a bajo costo. A ver, voy a leer el último y después les presento mi definición. Acá Silvia nos dice también conjunto de vivienda multifamiliar de carácter temporal, de condiciones poco óptimas, de acuerdo. Guillermo nos comparte que es una vivienda colectiva
Lo mismo para de bajos recursos, espacios compartidos y hacinamiento, también una palabra bien importante. Y Jorge Parra, forma de vivienda colectiva que en Colombia tiene una connotación particularmente marginal y precaria. Muy bien. Bueno, veo que acá ya tenemos un preconocimiento, unas ideas importantes que vamos a profundizar ahora. Entonces, les voy a compartir mi pantalla. Un momento, estoy viendo que lo comparto completamente. ¿Lo pueden ver? Sí. Bueno, gracias, Marco. Entonces, ¿qué es la definición del inquilinato? El inquilinato es una forma de vivienda tradicional e histórica de Bogotá. Es una tipología de vivienda colectiva, informal y temporal. Colectiva porque, como muy bien ustedes ya dijeron, viven varias familias que no se conocen al principio en una misma casa bajo un mismo techo. Cada uno tiene su espacio privado, su habitación, pero a eso está limitado su espacio privado, y los demás espacios que complementan la vivienda están colectivos y compartidos entre todos. Informal, porque no hay ninguna regulación del negocio como tal y de la vivienda. No hay definiciones mínimas del habitar y tampoco hay precios máximos. Y temporal, porque en general se paga por día. Igual la duración de la estancia puede ser mucho más larga. Entonces eso puede ser una vivienda de día, semanas, meses, pero también de años o toda la vida. El inquilinato también es una forma de habitar y vivir de las comunidades vulnerables. Esa definición también la han puesto ya ustedes. ¿Y quiénes son esas comunidades vulnerables que están como especialmente afectados? Son los trabajadores informales que ganan de día a día. Es la población en condición de pobreza y pobreza extrema. Es la población migrante, tal externa como interna, y también población desplazada. Para conocer mejor esa población, hace poco, en conjunto con Poca Lana, que es una ONG en Bogotá que trabaja con habitantes de la calle, hicimos unas encuestas. Esa se hizo, de hecho, la última semana a 135 habitantes de inquilinatos, y nos permite un poco más entender las características de la población. Entonces vemos que en género, pues, hay obviamente más hombres que mujeres. Las edades están bastante mezcladas. Y en la nacionalidad podemos ver que la mayoría son colombianos, pero ya una parte muy considerable, que es por ahí una tercera parte, son venezolanos, que pues obviamente es población migratoria. Y podemos ver acá también la estructura familiar. Muchos son solteros o solteras. También hay bastantes parejas o familias. Y lo que nos sorprendió es que de hecho no hay tantas familias monoparentales. Vimos también, preguntamos por el trabajo. El trabajo informal es como la gran mayoría, incluyendo que pues, las recicladoras obviamente también cuentan ahí. Y de los egresos también podemos ver que la mayoría tiene menos de 30.000 pesos al día para vivir. Y eso, pues, si son solteros para una persona, pero si son parejas o familias, ese dinero pues tiene que alcanzar para toda la familia. Y si luego pensamos al mes, eso es menos del salario mínimo. Entonces es bastante poco dinero. Para esa población, el inquilinato es la única opción de vivienda. ¿Por qué? Pues porque su estilo de vida tiene unas características que no les permite acceder a otro tipología de vivienda. Primero, que trabajan informalmente y rebusquen el dinero día a día. Entonces necesitan pagar día a día. Necesitan acceder directamente a pie a las ofertas de trabajo informal, a las oportunidades de trabajo informal, porque el transporte es muy caro, especialmente en una ciudad como Bogotá. Entonces, ganando tan poco, no tienen cómo gastarse el dinero en transporte y tampoco el tiempo. Y necesitan acceder sin poner una garantía o sin tener un fiador porque no lo tienen. Entonces, necesitan una vivienda de bajo acceso, de fácil acceso, y ese es el inquilinato. Las alternativas que de pronto tenemos en mente, para ellos no son viables.
Está la vivienda de interés propietario o la vivienda de interés social, pero ambos tienen como requerimientos que son demasiado altos para esa población. Por ejemplo, que se necesitan ahorros para la cuota inicial o que se necesita un ingreso regular y formal para obtener un crédito. Y lo mismo pasa si se busca en el mercado formal. Ahí para comprar no tienen el ahorro, no tienen los ingresos regulares para el arriendo, para un crédito, y no tienen ni siquiera fiador o garantía para acceder. Y pues ambas opciones en general se encuentran en las afueras de la ciudad, entonces ahí vuelve a jugar como un papel el transporte para el cual no tienen el dinero. Ahora, ¿cómo funciona la operación en el inquilinato? ¿Qué es la lógica ahí? Pues el inquilinato es un edificio que no fue diseñado como para el fin de ser vivienda colectiva, sino es cualquier tipo de inmueble que fue ajustado y adaptado para superarrendar los cuartos. Entonces hay un administrador que puede o no ser el propietario del mismo edificio, quien superarrenda cada espacio a otra familia. Para los habitantes, el inquilinato es su casa y su hogar, y esos cuartos se vuelven como microuniversos de habitar. A veces ese mismo propietario también vive en el inquilinato, entonces pues también es su casa, y ese caso es muy favorable porque ahí encontramos como los inquilinatos con las mejores condiciones. Pero más importante es que en la mayoría de casos se vuelve un modelo de negocio. Y sorprendentemente ese negocio es un negocio de muy altas rentabilidades. Si nos imaginamos como una casa en malas condiciones físicas, se reparten los cuartos, no importa el tamaño, no importa si tiene luz o ventilación, y se arriendan estos espacios de, digamos, 6 metros cuadrados a 15.000 la noche. Pues en 30 días, esos son 450.000 pesos al mes, y si una persona tiene 30 cuartos, hace 3.500.000, que es mucho dinero. Entonces podemos imaginarnos que ahí pues encontramos un negocio que explota a esos habitantes, que ya pues viven en condiciones de pobreza. ¿Y por qué existen los inquilinatos? ¿Qué son los factores de producción? Hay varios factores. El más importante es la migración a la ciudad y en especial la migración de comunidades vulnerables y comunidades socioeconómicamente desfavorecidas. Y pues en el último ciclo y hasta ahora las demandas de esas comunidades siempre ha sido mucho más alto que la oferta que había. Y entonces pues en el centro de la ciudad aparecen los inquilinatos y en las afueras aparecen los asentamientos informales. Y podemos ver ahí abajo el desarrollo de Bogotá en el último siglo. Podemos ver qué tanto ha crecido en ese tiempo. Y pues ese crecimiento principalmente se debe a la migración. Más que todo migración interna. En el siglo XX, pues personas de ciudades secundarias o del campo que van a Bogotá en búsqueda de mejores oportunidades de empleo, de educación, pero también personas desplazadas por el conflicto armado. Otras razones son la pobreza y la informalidad. Eso impacta tal a la demanda como a la oferta. Creo que para la demanda ya pues queda claro por qué impacta en la oferta. Pues porque los inquilinatos surgen más que todo en los barrios donde el nivel socioeconómico va bajando y entonces los mismos propietarios no tienen el dinero para mantener la casa, no tienen el dinero para pagar el arriendo de la casa o simplemente viven ellos mismos en pobreza y les falta como ingresos para mantenerse a ellos y entonces deciden subarrendar sus espacios. Ahí tenemos como las arrendadoras que viven en pobreza también. Y por otro lado, lo que ya mencioné, el modelo de negocio con alta rentabilidad. Y todos esos factores pues se ven potencializados por el hecho que hasta ahora no tenemos una política pública en Colombia que realmente responde a la demanda de vivienda de las comunidades vulnerables. Sigue como siguiente pregunta,
pues la magnitud del fenómeno, la pregunta cuántas personas en Bogotá viven en inquilinatos y cuántos inquilinatos hay. La verdad, no lo sabemos exactamente. No existen suficientes datos y en general, pues el inquilinato es una forma de vivienda invisibilizado y también está invisibilizado en las estadísticas. Entonces podemos ver que en las estadísticas del 2011, en general ya no aparece el término inquilinato, sino ya se habla del cuarto, que es un término mucho más amplio, y también incluye el cuarto de la vivienda estudiantil, por ejemplo. Igual aprendí pues la última semana en el programa del Radio NAL que en la gran encuesta integrada de hogares sí todavía se maneja esa categoría del inquilinato y que ahí como resultado sale que 1.9% de la población colombiana vive en inquilinatos. Eso equivale a 230.000 hogares o a 900.000 personas. Entonces, casi 1 millón en todo Colombia. Y para estimarlo en Bogotá, pues cogí como base la encuesta CISPEN del 2017, donde se maneja la categoría del cuarto y también de hacinamiento, y cruzando esos datos, llegué al resultado que por lo menos 250.000 personas viven en inquilinatos. Y creo que si vemos como el número de Colombia, eso es bien posible, puede ser mucho más alto. Personalmente creo que sí es más alto, y más que en todo teniendo en cuenta que el número está aumentando, por un lado por la migración venezolana, que va a seguir mientras no se resuelve el conflicto en Venezuela, y también por el hecho que debido a la crisis económica, después o ahora ya causada por la pandemia, la pobreza y la informalidad están en aumento. Y a la derecha podemos ver una gráfica que nos demuestra Bogotá y nos demuestra en qué partes hay más porcentaje de vivienda cuarto. Entonces, pues es notable que en el centro hay bastante vivienda tipo cuarto, que en el sur también, y también por Suba. Y podemos observar que pues tradicionalmente los inquilinatos se encuentran en el centro de la ciudad, pero que después en los últimos años pues ese fenómeno ya se ha dispersado por toda la ciudad y así pues se nota también en ese mapa. Como ya Marco dijo al principio, el inquilinato no solo es una forma de habitar que se da en Bogotá y tampoco se limita a Colombia. Y quiero ahí leerles como una cita de Francisco P. que habla justamente de eso. Y ella dice, inquilinatos en Colombia, vecindades en México, conventillos en Argentina, Uruguay y Chile. No importa el nombre, son la única opción de vivienda para miles de latinoamericanos y la situación en Latinoamérica es completamente igual. Entonces, pues, nos confirma lo que hablamos al principio, es un fenómeno muy actual, es un fenómeno que es importante a lo largo de Latinoamérica y de hecho creo que existe en todas las ciudades, en todos los mundos. Hasta acá en Viena, pues trabajadores que llegan ilegal viven en unos cuartos tipo inquilinato. Y entonces ahora acá les quiero mostrar unas fachadas de inquilinato. Creo que todos estamos de acuerdo que si no sabemos, caminaríamos al lado de esas casas sin ni siquiera darnos cuenta que esos son inquilinatos. Porque lo que es muy típico es que los inquilinatos no se notan. Mientras las ciudades informales están a la vista de todos, los inquilinatos están atrás de las fachadas y a veces se indican por letreros que dicen se arrienda cuarto, se arrienda habitación, pero a veces ni siquiera eso. Y como Marco dijo la última vez, también las panaderías del barrio son súper importantes porque ahí también se nota como esos avisos. Entonces, lo que también podemos notar acá es que son tipos de inmuebles completamente diferentes. Vivienda unifamiliar autoconstruida, vivienda colonial, viviendas multifamiliares, viviendas productivas con negocios en el primer piso, una vivienda que parece abandonada, un edificio de oficina.
También pueden ser bodegas, pueden ser hoteles, podrían ser talleres, que son transformados y adaptados para ser subarrendados como inquilinato. ¿Cómo funciona eso? Pues cualquier de esos edificios, primero, el primer paso es que las habitaciones que existen se arriendan. Si es vivienda, pues bien, porque está diseñado para ser vivienda. Si no es vivienda, pues tenemos un problema desde el principio, que esos espacios no son diseñados para habitar. Si esos espacios están arrendados, el siguiente paso es que en el patio, en la terraza, donde se pueda, se sigue construyendo espacios, sin tener en cuenta como condiciones de habitar. Con que tiene un techo se puede arrendar. Y después, si la demanda es suficientemente alta, pues también se puede subdividir los espacios que ya existen. Y muchas veces las construcciones y también las subdivisiones se hacen de manera improvisada, con madera, con telas, en fin, llega a condiciones no aptas para habitar, sin luz, sin ventilación y también como sin separación auditiva, que para la convivencia entre muchos es un tema bien importante. Para entender más qué pasa ahí adentro, hicimos otra encuesta, esa se hizo a las administradoras de los inquilinatos, y nos demuestra qué es la situación adentro. Entonces preguntamos por la capacidad total del inquilinato y salieron como respuestas desde 15 habitantes a 150, un número súper alto. En las habitaciones hay unos que son pequeños, de 1 a 5, la mayoría tiene 16 a 25 habitaciones, pero también hay más de 25. Y lo que es bien interesante y nos demuestra la importancia del tema es la ocupación. Todos siempre están al 50% o más, y la mitad está completamente ocupado. Entonces, realmente ahí hay una gran demanda. Y también preguntamos por el tamaño de las habitaciones, que son entre 6 y 12 metros cuadrados. Las personas por habitación, que son entre 2 y 6 personas. Y el precio por noche. Lo que vemos acá, que es 5 y 7 mil, es cuando se paga por la cama. Los que son de 15 mil en adelante, ahí ya se paga por la habitación y pueden entrar pues más personas. Enseguida quiero demostrarles la distribución de los espacios. Entonces, lo principal es la habitación. La habitación, el espacio privado. Y ese está complementado con los otros espacios, que son los espacios que se usan colectivamente, que son espacios funcionales como baño, cocina, inodoros, espacios comunitarios, que ya son mucho más escasos, como una sala o una sala de televisión, y las áreas libres y áreas de distribución. Y además, súper importante, el espacio público. El espacio público es tan importante porque las personas pues salen muy temprano del inquilinato a trabajar y vuelven muy tarde. Trabajan todo el día en la calle como vendedores ambulantes, como recicladores, en demás oficios, y pasan todo el día ahí afuera. Entonces, ese espacio público es espacio de trabajo y también es el espacio donde podrían pasar su tiempo libre si lo tienen, podrían reunirse con amigos, pueden pasar un tiempo solo, porque pues el inquilinato, como muchas veces hay hacinamiento, ahí no hay espacio para eso. Y entonces hablamos de una vivienda urbana que realmente vive de esa relación de la casa y del espacio público. Los 3 ejemplos que vemos al lado nos muestran como diferentes posibilidades, como puede ser la distribución en el inquilinato, y pues básicamente nos demuestra en el ejemplo 1 una situación bastante como situación original del edificio, donde tenemos espacios grandes, aptos, con ventilación, con luz, y las relaciones entre los espacios como parecen que funcionan bien. En el ejemplo 2 ya tenemos más cuartos más pequeños, y notamos que los espacios funcionales se vuelven escasos. Y el espacio 3, pues ese ya es muy problemático porque está la distribución por un pasillo, ya no hay ventilación ni iluminación natural, hay muchos cuartos, nos podemos imaginar un nivel de hacinamiento muy alto, hay pocos baños y cocinas, etc. Acá tenemos unas fotos, cómo se ven los inquilinatos desde adentro. Son fotos tomadas en diferentes lugares.
nos muestran un poco la variedad de los espacios en los inquilinatos. Entonces tenemos habitaciones privadas y tenemos habitaciones compartidas, como pueden ver en la segunda imagen, donde se llena un espacio con camarotes y se arrienda por cama. En ese espacio hay como 60 personas y un baño. Y ambos espacios pues no cuentan con luz ni iluminación y hay un alto hacinamiento en la segunda, ¿no? A la derecha vemos espacios funcionales, una cocina, un inodoro, un lavadero. Podemos notar la precariedad de esos espacios y pues esos son medio aceptables, hay como situaciones mucho peores. Y claro que si vemos eso, también nos podemos imaginar qué tan difícil la situación de pandemia en los inquilinatos. Por esos espacios tan precarios, por la falta de limpieza personal, pues permitida en esos espacios, por el hacinamiento y también, pues obviamente, por el trabajo informal que les obliga a salir a la calle. Y abajo podemos ver los espacios colectivos, que como los espacios funcionales, en general están bien limitados, están bien pequeños y hay demasiadas personas para demasiado poco espacio. Entonces, la situación está bien compleja. ¿Y por qué esas situaciones son tan diferentes? Yo en algún punto de mi investigación dije como no, un inquilinato no es lo mismo que otro inquilinato. Ahí hay como una amplia gama de inquilinatos y es necesario como diferenciarlos un poco. Y pues encontré el término pagadiario, que no está muy definido en la literatura, pero sí siempre está como usado para los inquilinatos que están mucho más precarios. Entonces, ¿cómo los defino yo? Los inquilinatos son viviendas que, aunque en mal estado, tienen la posibilidad de ser transformadas en viviendas dignas. Mientras el pago diario es un lugar de paso y carece de las mínimas condiciones de habitar. En el inquilinato se arrienda cuartos propios para las familias. Vemos ahí que el precio está como a partir de 15.000 y la duración de estancia en general es como más larga y llega siendo años, mientras en el pagadiario, pues o se arrienda unos espacios diminutos de 2 metros cuadrados o se arrienda ahí como camas, colchones en espacios compartidos y ahí cada noche llega otra gente y se paga la noche. Y el día siguiente la situación es diferente y esas situaciones como llegan a muchos conflictos y mientras en los inquilinatos en general hay como un control de las personas que entran tratando de evitar que haya situaciones de violencia o que lleguen drogadictos, en los pagadiarios en general puede entrar cualquier persona. Entonces eso es mucho más complicado. Podemos también notar que inquilinatos y pagadiarios se dan en diferentes tipos de arquitectura. Los inquilinatos en general son como de tamaño inferior y se dan en casas que anteriormente eran casas coloniales y republicanas. Mientras las pagadiarios, pues cualquier tipo de arquitectura se puede volver pagadiario llenándolo con camarotes. Entonces son casas coloniales, republicanas, viviendas unimultifamiliares, pero también hoteles, oficinas, talleres, fábricas, etc. Y ya que se dan en diferentes tipos de arquitectura, también podemos notar que se dan en diferentes ubicaciones en la ciudad. Entonces acá vemos el centro de Bogotá y en los barrios que quedan más al sur, como Santa Bárbara o Las Cruces, donde encontramos más arquitectura tradicional, ahí encontramos más inquilinatos. Mientras en barrios como La Favorita o Voto Nacional encontramos más pagadiarios que ya están en esos edificios modernos, por ejemplo, sobre la Caracas. Y para resumir como esa primera parte, donde vemos más que todas las problemáticas, pues tenemos las problemáticas del inmueble y las precarias condiciones de habitar, y esos se sobreponen con unas problemáticas urbanas que afectan a toda la ciudad. ¿Y cuáles son la realidad de los habitantes de los inquilinatos? Como el trabajo informal, el desempleo, la pobreza
la prostitución y también la violencia. Como ese conjunto de problemas lleva un estigma muy grave de los inquilinatos, pensando que ahí pues no hay futuro y que hay que acabar con los inquilinatos. Y también lleva una vulnerabilidad en tiempos de pandemia muy alta. Pero si nos acordamos como del principio, también hemos hablado como de la importancia de los inquilinatos, que son la única forma de vivienda, y entonces es súper importante de verlos como más a detalle, más allá de los problemas. Y aquí la presentación da un giro muy importante y muy interesante, y es que vamos a ver los aspectos positivos y potenciales. Para hacerles una primera idea, quiero demostrarles ahí dos imágenes que seguramente conocen: la vivienda del Chavo del Ocho y la casa de la estrategia del Caracol. Ambos inquilinatos donde podemos ver una vida social muy interesante y podemos ver como las partes positivas del cohabitar en una casa así. Tenemos entonces aspectos positivos y potenciales para el desarrollo humano, para los habitantes, pero también para el desarrollo urbano. Vamos a ver por la parte de los habitantes. Entonces están los puntos que ya mencionamos y que repito ahí como previo porque son tan importantes: la ubicación central, el acceso fácil y el pago diario. Pero además tenemos potenciales, como el cohabitar, que se puede volver como en un espacio diseñado para el cohabitar, una situación de apoyo mutuo, una situación de solidaridad. Tenemos el uso colectivo de espacios y recursos, que permiten que uno use mucho más espacio, pero paga menos. También tenemos esa persona del administrador, que aparte de cobrar, también se puede volver un agente mediador y entonces favorecer el cohabitar en esos espacios. Y sabiendo que los inquilinos están mayoritariamente trabajando en la economía informal, se puede plantear ideas de una vivienda productiva que los vincula a una actividad laboral. Desde la parte del desarrollo urbano, tenemos como aspectos positivos la reducción del déficit habitacional, la redensificación de la ciudad, más que todo pues usando inmuebles vacíos o lotes que están abandonados. Y desde la arquitectura es muy importante el uso eficiente de espacios y recursos, más que todo pues ahora en esa situación del cambio climático, donde tenemos que pensar esos temas mucho más. Y el potencial es, si desarrollamos inquilinatos dignos, podemos apoyar a crear una ciudad más equitativa e inclusiva. Podemos garantizar que la vivienda sigue existiendo en el centro y contrarrestar con la gentrificación a crear una ciudad de usos mixtos. Y también es cierto que el inquilinato y el espacio público y el barrio pues tienen unas dinámicas ahora mismo de generación de impacto como mutuo. Ese impacto mutuo yo estoy convencido que se puede como poner al revés y crear un impacto positivo del inquilinato hacia la calle, más que todo en esa idea de compartir. Entonces también de compartir en el barrio, y eso mucho más si lo pensamos eso como proyectos de acupuntura urbana, que entonces posibilitan una mejor inclusión de los habitantes y que evitan que se crean territorios problemáticos. Ahora quiero darles como una breve visión, eso fue con lo que terminé mi tesis, pero quiero hacer como más reflexión hacia la arquitectura después, entonces eso va a ser bien resumido. Desarrollé una visión que es convertir el inquilinato en una forma de vivienda colectiva digna y asequible, la cual contribuye al desarrollo y a la integración de las comunidades vulnerables en la ciudad. Entonces, pensando que no es solución de acabar con los inquilinatos y de dar a todos los habitantes una vivienda en propiedad, tipo vivienda de interés social. Eso no soluciona nada y tampoco es posible. Entonces tenemos que pensarlo diferente y pensar los potenciales de desarrollar el inquilinato. Y esas recomendaciones pues están principalmente orientadas hacia el sector público,
que como tal pues juega un papel importante. Existe el derecho a la vivienda digna en la Constitución de Colombia, entonces debería ocuparse de eso en la política pública. Igual creo que es muy importante para nosotros como sociedad civil, sabiendo que no había como mayores políticas públicas en las últimas décadas. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, el reconocimiento del inquilinato y la concienciación a la población y también al sector público, como hablar del tema, compartir ese tema y visibilizarlo. Segundo, recolectar datos, porque tenemos muy pocos y lo que les hablé, pues necesitamos de todo eso saber mucho más. Para poder hacer una buena política, para poder hacer buenos proyectos, necesitamos conocer mucho mejor esa realidad social. También se necesita la regulación del inquilinato como negocio, o sea, definir condiciones mínimas, precios máximos. Eso ya en Medellín se ha vuelto política pública y ya hay regulaciones, en Bogotá no existen. Y por otra parte, ya están como los puntos que afectan más a nosotros como arquitectos. Primero, programas de inquilinato digno, que incluyen mejoramientos y nuevos inquilinatos. Y también el mejoramiento del espacio público, que es tan importante. Y quiero ahora como enfocarme en ese tema del inquilinato digno y abrir la pregunta, ¿cómo responder desde la arquitectura? Voy aquí a parar la presentación y pues seguir con la cámara, porque siento que ese tema es pues mucho más de imaginarnos un futuro, de imaginarnos unos espacios. Entonces también los invito de mostrar, pues abrir sus cámaras por si pueden, porque es más agradable de ver caras que pantallas negras. Y bueno, ¿cómo responder desde la arquitectura a esa temática, a esa problemática? Si bien el inquilinato es una problemática social y económica que se refleja en lo espacial, pues desde el espacial también tenemos la posibilidad de responder. Y yo creo que, ¿cómo lo deberíamos hacer? Pues con nuestra competencia principal, que es el diseño. El diseño de arquitectura, el diseño de proyectos. Entonces, lo primero que es clave para mí es definir esa tarea. ¿Qué es ese inquilinato digno? Yo lo definiría como vivienda compartida en arriendo, en el centro de la ciudad, donde la realidad social es la pauta de diseño y donde se promueve el desarrollo personal de los habitantes y también se busca un impacto positivo hacia el entorno como inmediato y hacia el barrio. Entonces, siento que lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier proyecto, es hacer un buen análisis. Un buen análisis de la situación y de la realidad social. Empezar con un trabajo de campo, empezar con levantamientos, empezar con entrevistas a las personas. Después, necesitamos definir como los parámetros de nuestro diseño y es como donde se vuelve aún más interesante. Pensar el hábitat desde lo más elemental. ¿Qué es lo mínimo que se necesita? ¿Cómo pueden ser esos espacios? ¿Cuántos metros cuadrados se necesitan? ¿Cuántas personas pueden compartir? ¿Qué espacios adicionales son necesarios? Y esos parámetros también podrían ayudar en la definición pues, de una regulación del inquilinato. Y después venimos a la parte de diseñar los proyectos. Ahí podemos pensarlo en tres direcciones. Uno es el mejoramiento de inquilinatos existentes. Entonces, ya había 3 proyectos de eso en los 90. En esos proyectos se hizo mejoramiento en La Candelaria, el proyecto La Petania, La Milagrosa. Y en ese momento se habló que esa es la revolución de una política pública y que va a haber muchos proyectos. Lastimosamente no había y entonces pues la tarea nos queda ahora a nosotros. Y en ese mejoramiento lo que hay que tener en cuenta es que va a haber un desplazamiento de personas, porque si bien ahora hay espacios no aptos y hay hacinamiento, pues adecuándolo, obviamente el número de habitantes tiene que bajar. Y entonces necesitamos también nuevos inquilinatos. Esos nuevos inquilinatos
se pueden dar adaptando espacios o edificios vacíos, donde nosotros pensamos cómo poder adaptarlos, como creando muy buena arquitectura. También se pueden dar pensando en casas familiares, donde habita una familia que necesita ingresos adicionales y que tiene espacios como para arrendar ahí, de trabajar con ellos. Y la parte que pues me parece como también muy interesante, de todos, la más interesante, es como la creación de una nueva arquitectura para inquilinatos. Realmente crear edificios pensando ese tema como desde el habitar mínimo, los espacios compartidos, los temas de cohabitar, la relación con el espacio público, etcétera, y crear ahí proyectos arquitectónicos. Voy a compartirles al final un enlace de un proyecto que hizo una estudiante el último año, Valeria Abello, y ella se ganó la medalla de oro de la anual de arquitectura. Quiero mostrarles ahí, realmente ese tema es actual y tiene importancia, y ustedes como estudiantes pueden participar y contribuir a eso. Y un paso más allá ya será la formulación de un proyecto integral. Eso es lo en que yo estoy trabajando con compañeros de Bogotá. Y lo que buscamos es ver el inquilinato como de muchos aspectos, incluir la arquitectura, lo urbano, el tema social, entonces trabajamos con una ONG, incluir el tema jurídico, el tema económico, pues unir todas esas capas para crear un proyecto que funcione desde el diseño, pero también funcione en la operación. Claro que eso es muy complejo porque queremos la mejor calidad de vivienda, pero más amplios los espacios, más caro la arquitectura, más caro las habitaciones, y pues tenemos un límite de lo que pueden pagar las personas, y ese límite de hecho es más bajo que lo que hoy en día se paga en el mercado, porque hoy en día es un negocio de explotación y nosotros queremos que es una vivienda digna. Entonces ahí vuelve a estar importante el papel del Estado, pensando en subsidios de arriendo o pensando en que esa vivienda podría ser propiedad del Estado como tal. Entonces, pues, lo que queremos nosotros es justamente crear esa definición que dije al principio, la vivienda compartida en arriendo, basada en las pautas de diseño de la realidad social y que apoya el desarrollo personal. Eso queremos lograr incluyendo, pues, no solo los espacios mínimos de un inquilinato digno, sino espacios adicionales. Hicimos ahí una encuesta y pues salió que los habitantes quisieran tener cocinas. Claro, nosotros pensamos hasta en una cocina industrial que les permite como producir comida que se podría vender después de la manera ambulante, que necesiten un garaje para guardar sus caritas de venta ambulante, necesiten espacios para los niños, necesiten Wi-Fi. Entonces, pensar en esos espacios de cohabitar, pero también productivos, y también pensar el desarrollo personal con cursos de convivencia, con cursos de formación, temas de ahorro, porque la idea no es que eso sea una vivienda para siempre, sino que sea una forma temporal, un tipo de trampolín que les permite en unos años estar mucho más preparados para después pues, buscarse de nuevo una vivienda ya pues, mucho más digna y pagado mensualmente en el mercado formal. Entonces, pues acá termino yo la charla. Muchas gracias. Si nos queda tiempo, yo preparé también una herramienta digital para hacer un resumen colectivo, pero no lo sé, Marco, ¿no está tiempo? Miriam, muchísimas gracias por esta presentación tan amplia y tan generosa. Claro que tenemos tiempo, pero digamos dentro de lo que habíamos planteado, en este momento podríamos... ¿Cuánto demoraría lo tuyo? Digamos 5 minutos. Ah, bueno, porque íbamos a darle al auditorio la palabra para que te plantee dudas y preguntas. Entonces, dar los 5 minutos y luego de esos damos la palabra a quienes están asistiendo a la charla. Dale. Listo. Entonces, yo lo voy a poner acá en el chat. También voy a mostrarles por la pantalla que es
el resumen. ¿Están viendo la pantalla? Ya va en camino, ahí está, ya. Vale. Entonces, ¿qué es la idea? La idea del resumen colectivo es que yo puse ahí como categorías los temas más importantes que tocamos en la charla y les pido a ustedes, a todos, pues que participen y que simplemente con la más en cada categoría pueden como añadir palabras claves. Ya hay unos como ejemplo. Y la idea es como reflexionar cada uno que le queda en mente de la charla. Pueden poner like como en el corazón si ya se puso algo que también querían poner y pueden poner comentarios. Entonces dejamos 5 minutos para ver si qué sale y después seguimos a las preguntas. Bueno, muchas gracias por participar en esa actividad. Lo que veo primero que todo es que hay muchísimas respuestas, entonces no voy a pasar por todas, pero de los primeros 3 categorías me doy cuenta que recuerdan un montón de los potenciales positivos del inquilinato. Pues me encantó leerlos porque hay hasta potenciales que yo no le he pensado, que ustedes mencionan. Entonces, pues está una participación muy valiente.
Y también me encanta como la diversidad de posibilidades de contribuir como estudiante. Veo que nadie tiene como experiencias, porque estaba curioso de conocer algunos. Pero bueno, muchísimas gracias. El link queda como vigente, entonces lo pueden seguir usando y podemos ahora seguir a la discusión y las preguntas. Sí, también por la hora del día, tanto aquí como allá, un cuarto de hora para 15 minutos para las preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda sobre lo que nos acaba de plantear Miriam. Jorge está levantando la Guillermo, mano. tiene la palabra, Guillermo. Profesor Marco, gracias, buenos días y buenos días a todos. Profesora Miriam, muchas gracias por la charla excelente. ¿Me escuchan bien? Sí. Excelente. Bueno, yo soy recién egresado de arquitectura, también estoy interesado bastante en el tema del fenómeno del inquilinaje en Latinoamérica, especialmente también aquí en Las Cruces. Y he recogido en el tiempo algunas aproximaciones, por ejemplo, como el profesor Víctor Delgadillo desde México, quien menciona que los centros históricos se enfrentan a esta problemática no solo de los inquilinatos, sino también del término tugurización. Básicamente un déficit de la calidad espacial de esos centros y también pues que afecta la calidad de vida de los habitantes. Los centros históricos necesitan recuperar su patrimonio construido y en algunos casos revertir esas tendencias al despoblamiento de las áreas. Ya tú lo mencionaste, profesora Miriam, básicamente es por el despoblamiento de las áreas y por la expansión urbana hacia las periferias. Entonces, yo pregunto, ese tema del inquilinaje, si se valora primero, si se sigue valorando, ¿crees que a futuro pueda llegar a ser una tendencia en la adquisición de vivienda de personas de bajos recursos? Lo miro desde una mirada futurista, como por ejemplo decir una Airbnb para personas que no tienen dónde dormir una noche. Entonces, ¿qué visión tienes a futuro de este tipo de adquisición de vivienda? Muchas gracias por la pregunta, Guillermo. Pues yo creo que sí, el arriendo es una forma muy importante y tenemos que tomarlo con mucha más seriedad porque ya hoy en día más de la mitad de las personas en Bogotá viven en arriendo y pues más bajo el estrato, más personas son. Entonces, yo creo que es clave dar ofertas de vivienda en arriendo para esa población y arriendo que las personas pueden pagar. Entonces, claro que ahora es difícil crear un proyecto arquitectónico que da buena calidad y a la vez sigue siendo asequible para esa población. Entonces, ahí es donde creo que también es importante tener una política pública que subsidie el arriendo o que ellos mismos, pues, el Estado tiene una política de vivienda en arriendo, pero creo que sí, pues hasta ahora es informal esa tendencia, pero si lo formalizamos y llegamos más o menos a lo que tú dices, que es Airbnb, pero ojalá no como pues idea turística de negocio, sino idea de vivienda y la vivienda pues es un derecho y no debe ser como tal un negocio, ¿no? Gracias, Miriam. Arquitecto Jorge Parra. Gracias. Muchas gracias por la invitación primero a esta presentación. Te agradezco mucho, Miriam, por tu excelente presentación. Se ve que es un trabajo muy estructurado y muy serio. A mí personalmente me interesa mucho y hace muchos años me ha interesado el tema de la vivienda social en Colombia. Soy arquitecto de la Nacional también. Hace 34 años vivo en Montreal, Canadá. Y desde aquí obviamente se le abren a uno muchas perspectivas. Hay dos o tres cositas que quisiera observar y pues eventualmente obviamente si tú quieres reaccionar. Yo creo que el primer problema se plantea en términos de, digamos, yo diría sociales, socioespaciales, ¿no? Hay un problema serio de estigmatización que es muy frecuente en Colombia. Digamos, primero hay exclusión, hay una gran exclusión social, económica, etcétera,
igualmente espacial, entonces un grupo importante de la población está excluido, digamos, de sus derechos fundamentales, entre otros, a la vivienda. Y entonces las soluciones, que son además muy creativas, como por ejemplo esta solución, que es una solución realista al alcance de esa población, se estigmatiza y se le presenta como si fuese algo negativo en sí mismo. Cuando uno, por ejemplo, ve las formas actuales de las viviendas colectivas, que hay muchas, por ejemplo, una vivienda cooperativa donde yo vivo, acá donde yo vivo, es una vivienda cooperativa, pero obviamente con un respaldo fundamental, estructural del Estado canadiense. Tú no te imaginas la calidad de vida que hay acá. O sea, aquí llega alguien y no tiene ni idea que esto es vivienda social, porque no se imagina que puedan haber respuestas de un nivel de dignidad y de calidad de este tipo. Entonces, uno es eso, a nivel de los valores sociales, de valorar eso, y me parece que es el enorme potencial que tiene como una expresión, como una respuesta social ante, digamos, las circunstancias, ¿no? Otra cosa que me parece muy importante y que está un poco incluido en tu presentación, porque cuando se quiere actuar, evidentemente es una pista de trabajo valiosísima la idea de desarrollar esa forma de habitación que esté al alcance de una población que lo necesita en una forma más dignificada. Pero yo diría hacernos conscientes de algo muy importante en ese proceso que se llama evaluación cualitativa, evaluación de postocupación, evaluación en arquitectura que poco o nada se conoce en el medio. Yo he estado trabajando en eso en los últimos 30 años desde que hice mi maestría acá, y es una noción muy interesante que pues creo yo que ayuda mucho a orientar la comprensión de un fenómeno y cómo el espacio no responde por sí mismo ante un cuestionamiento social, sino que hay que ir a indagar en la relación del residente y su espacio para conocer esa experiencia. Básicamente, la evaluación cualitativa en arquitectura consiste en eso, entender la experiencia de los usuarios en la experiencia espacial y socioespacial en un lugar dado. Entonces es un enfoque, digamos, simplemente que señalo como una manera muy interesante de guiar cualquier investigación que preceda a una solución al problema, ¿no es cierto? Uno, como arquitectos, no estamos muy acostumbrados, o poco, a indagar cómo lo que nosotros producimos desde nuestra tecnocracia como arquitectos, cómo lo vive la gente, cómo experimenta la gente, cómo vive esa experiencia espacial en lo que producimos los tecnócratas arquitectos, y recoger esa experiencia como un punto de partida para mejorar, por ejemplo, ¿no es cierto? Si no evaluamos lo que hacemos, no tenemos ni idea cómo mejorar. Bueno, ese es el otro. Y por último, digamos que, bueno, quizás se haga, Marco me lo comentó hace unos días, más adelante en la enorme abanico de posibilidades que hay de soluciones sociales a los problemas de la vivienda, yo diría que este se encaja muy bien en uno que, por supuesto, no se trata jamás de desaparecerlo. Sería un error casi de corte fascista, diría yo, como se hizo, por ejemplo, en la intervención en el Bronx por parte de la administración de este nefasto alcalde que tuvimos hace pocos años. Son intervenciones realmente fascistas de desaparecer, digamos, una población en unas condiciones paupérrimas, etcétera, sino es entender cómo se vive y a partir de eso entrar a mejorar las condiciones de vivienda de la mejor manera con un enfoque idealmente evaluativo. Básicamente eran las ideas que te quería comentar. Muchas gracias, Jorge, por tus ideas que pues están muy amplios. Como respuesta diría yo, creo que a todos la idea es formular un proyecto piloto que nos permite
ojalá con la participación también pues académica, primero pues saber más de la realidad social porque sigue faltando saber más, y ese proyecto piloto verlo como un proyecto que se evalúa constantemente. Proponer desde la realidad social y ir viendo cómo va eso, irlo ajustando, y como proyecto piloto nos permitiría pues hacer un punto de partido, más no una solución, sino un punto de partido para más proyectos, y también nos permite ojalá como dar otra perspectiva y como acabar un poco con esa estigmatización, tratando que eso sea como un proyecto emblemático, que no solo en lo social, sino también en la arquitectura, en los usos del material, etcétera, como tiene un valor alto, y entonces demuestra que el inclinato puede ser entendido completamente diferente y que no es algo negativo, sino es una pues, propuesta valiente para una población vulnerable que se merece la vivienda digna. Gracias, Jorge. Gracias, Miriam. Alejandro Álvarez, tiene la palabra. Hola, muy buenos días a todos. Me parece una charla sumamente importante, más teniendo en cuenta la realidad que nosotros estamos viviendo actualmente en esta ciudad, teniendo en cuenta también unos procesos muy particulares demográficos que estamos teniendo, en los cuales de alguna manera las familias nucleares como las conocemos actualmente se van disgregando y se va generando, digamos que familias unipersonales donde no tenemos quizás trabajos estables, y me parece que me parece que pensar en alternativas a la vivienda común, que es la vivienda que, digámoslo así, estamos acostumbrados a ofrecer, y la vivienda que está reglamentada normalmente, es de vital importancia, no solamente, desde todos los puntos de vista. Yo tengo una duda y tengo, por una parte, frente a este tema, y tengo por otra parte, pues una propuesta a realizarles, digamos, a todos, ¿sí? Primero voy a expresar la duda, ¿sí? Y es la siguiente. Yo realmente he trabajado mucho sobre el tema de la población de personas mayores, ¿sí? Sobre cómo es el acceso al mercado de vivienda de las personas mayores, sobre cómo viven las personas mayores. Y desde ese punto quería hacerte una pregunta: si dentro de esos análisis que tú hiciste de vivienda pudiste hacer de pronto alguna caracterización etaria y verificar de pronto más o menos qué personas mayores son las que habitan o qué cantidad de estas personas que están en estas viviendas son personas mayores. Es como una duda así que tengo. Vale, pues déjame revisar en la presentación, pero es que recientemente hicimos esa evaluación, pero creo que era como alrededor del 15-20%. Ok. Y veo bien la edad. Acá lo tenemos. Sí, diría un cuarto, está entre 46 y 60%, y más de 60 años es por ahí, es un 15 a 20%, que respondió pues en esa evaluación que hicimos recientemente con 135 personas. Obviamente, pues hay mucho más personas y de pronto se necesita preguntar hasta más personas para estar seguro. Pero seguro que el inquilinato es importante para las personas pues mayor de edad que no tienen pensión o no tienen apoyo de sus familias. Listo. Y el segundo punto particular es invitarlos, pues tener en cuenta que nosotros como arquitectos tenemos un rol fundamental en esta sociedad, quizás no solamente como personas que diseñan los espacios, sino personas que tienen el conocimiento y que entienden de pronto esas necesidades, digamos que tienen el conocimiento técnico, ¿sí?, para resolver ciertas necesidades. Es muy importante que nosotros entendamos y tengamos un papel activo, digámoslo así, en la construcción política de ciudad. Y en este caso es una propuesta que yo les invito, ¿sí? Y es aprovechen este momento particular que nosotros tenemos en el POT, ¿sí? Aprovechen los espacios de participación ciudadana que da actualmente en el POT, ¿sí? Aprovechen los canales de comunicación para abrir
la posibilidad de incluir de nuevas soluciones de vivienda, ¿sí? Revísense el acuerdo. El acuerdo actualmente define la vivienda de una forma muy particular, ¿sí? No la define con todas las posibilidades que digamos podemos tener a partir de un inquilinato. Un inquilinato no se va a legalizar hasta cuando no haya un soporte legal que le dé uso y que le dé viabilidad, y va a seguir siendo un elemento escondido, ¿sí? Y es muy difícil poder actuar sobre esos territorios hasta que no podamos legalizar ese uso, ¿sí? Y no podamos darle esa condición particular que la necesita. Entonces, yo los invito, ¿sí?, a que actuemos en esos espacios de participación, ¿sí?, a que se metan a la página de Secretaría Distrital de Planeación, manden sus peticiones, ¿sí?, de incluir esos nuevos elementos, porque es la participación ciudadana la que realmente permite que estos elementos se hagan, ¿sí? Y permite también que se adecúen las políticas públicas a necesidades que existen actualmente, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Miriam. Muchas gracias, Alejandro. No, me parece fabulosa la invitación. Nosotros sí hemos tratado de pues, conversar con el sector público. Tenemos en el equipo a Alejandro Florian, que pues no sé si ustedes lo conocen, pero es abogado, trabaja la vivienda social y ha sido como director de Hábitat para la Humanidad, se mueve mucho en el entorno público, pero hasta ahora no había como mayor respuesta en ese tema. Se sigue como con unas políticas muy tradicionales, pero ojalá se puede, y claro que sí, me parece una buena propuesta usar estos canales de participación. Bueno, ya se nos fueron los 15 minutos y ahí la última pregunta para empezar a rematar esta maravillosa presentación. Bueno, Miriam, debo comentar que en este momento se está discutiendo la reforma a la Ley 675 de propiedad horizontal. Está en el segundo o tercer debate en la Cámara de Representantes y también sería un buen momento de llegar allí para plantear los temas de la legalidad y de la norma respecto de este tipo de solución a la vivienda. Pero también lo que nos ha planteado Miriam es volver a mirar de manera minuciosa las diferentes formas con las que solucionamos la vivienda en nuestro país y en nuestra ciudad. No únicamente con la vivienda en propiedad, como se ha venido planteando desde hace más de 25 años y mucho más entre nosotros. Bueno, Miriam, tus últimas palabras antes de irnos. Bueno, ahí hay dos personas más. Esas preguntas ya no podemos responder. No, si se puede, pero no los vi. ¿Quiénes son? Ahí está Jorge Barra y Dani Sandoval. Dani Sandoval, a ver. Que no los vi. Hola, no, pero yo no tengo preguntas. Es el otro Dani Sandoval. Ok. Bueno, Jorge, ¿tú tienes otra pregunta o cerramos? Jorge, ¿tienes algo más? No le escuchamos, está silenciado. No, se perdió además. Disculpa. No, un pequeño comentario que me hizo falta, pero que me hicieron acordar con los otros. Hay un fenómeno súper importante que hay que tener en cuenta en nuestros modos de habitar en Colombia, que tienen obviamente una directa relación con la cultura de habitar. Y es un poco que en medio de una sociedad con tantas falencias, el acceso a la vivienda privada, a la propiedad privada, se vuelve como una forma, digamos, de asegurar un pequeño patrimonio y un poco la situación de vida a largo plazo. En una sociedad un poquito donde hay una serie de soluciones estructurales a varios problemas, salud, educación, etcétera, el acceso a la vivienda se hace secundario y entonces aparece
como más evidente las formas colectivas de propiedad. Y allí el inquilinato puede jugar un papel súper importante. Sacándolo de ese nivel de la estigmatización, por ejemplo, entendemos como el Airbnb, ya, nombrado en inglés y nombrado de una manera muy elegante, es una solución perfectamente viable, por ejemplo, ¿no? Aquí cerca donde yo vivo, y se usa mucho a nivel internacional, tú deberás conocerlo, los europeos lo saben mucho, las formas colectivas en hoteles, por ejemplo, donde los jóvenes llegan, cohabitan en habitaciones, inclusive una habitación de 20 personas. Es normal, nadie va a estigmatizar eso. Se encuentran jóvenes, pagan muy poco, comparten cocina, comparten bar, etcétera, y tienen una forma de turismo muy económica. En ese sentido, el inquilinato se puede valorar muchísimo como una forma posible y regular de habitar, ¿no es cierto? Pero el Estado debería jugar un papel muy importante en la financiación que se le ofrezca a eso, como lo es, por ejemplo, acá la vivienda cooperativa, ¿no? Donde uno siente que no necesita acceder a la propiedad para resolver un problema fundamental como la vivienda. Y es un stock que queda, digamos, al servicio de la sociedad, ¿no? Yo me voy de acá y alguien pues viene y lo ocupa, en fin. Sí, Bueno, no, pues dale. voy a cerrar con la respuesta y ya las últimas palabras. Estoy de acuerdo, Jorge. Acá en Viena, pues es igual, tenemos vivienda social en propiedad de la ciudad y tenemos un gran porcentaje de personas viviendo en arriendo. Entonces tampoco es como esa necesidad de tener propiedad. Igual creo que hay que tener en cuenta la realidad social. Entonces los hostales son un buen ejemplo, como el cohabitar puede ser positivo, dar la vivienda en cooperativa, pero también hay que tener siempre en cuenta la situación pues, socioeconómica de los habitantes, las problemáticas con que vienen, la informalidad, etcétera, pues que complica igual esa situación. Pero yo creo que se puede y es importante resaltar lo positivo del cohabitar. Miren, espérate que me falta Daniel Sandoval Castro. Deja puntos suspensivos. Deja sus puntos suspensivos. Daniel Sandoval Castro, cuéntanos la pregunta o la inquietud. Pues, ¿hay mucho en el chat? No no puedo puede hablar, hablar. listo. No, dale tú entonces, ya. Pues al final No. se consideraría que los inquilinatos están destinados a la extinción. ¿Se ha planteado alguna opción económica viable y sostenible que compite con el mercado salvaje de la industrialización de la vivienda actual? Okay. Entonces, no, yo creo que no están, no se van a extinguir porque la demanda es demasiado alta. Pues yo creo que ahora mismo mucha gente lo quisiera, lo ve como problemática y la resolución es desaparecerlo, pero obviamente no lo es, no va a funcionar y si no se desaparecieron en el último siglo y ya vamos en los años 20 del siguiente y todavía están, es que se necesita trabajar con esas lógicas y proponer alternativas desde esas lógicas, más no desaparecerlos, y económicamente viable y sostenible, que compite con ese mercado. No, pues en ese momento creo que es difícil lograr competir con lo que hay en el mercado de los inquilinatos porque usan edificios viejos, no les invierten al mejoramiento, a condiciones dignas y lo arriendan lo que les da el mercado, pero igual creo que vale la pena buscar la solución, intentar el ejercicio de sí ser una competencia, de demostrar que se pueden lograr como condiciones dignas y creo que lo que nos demuestra que debe ser posible es que las personas que pagan 15.000 al día pagan 450 al mes y esos 450 de arriendo mensual lo encontramos de habitaciones de mucho mejor calidad. Entonces, creo que es una tarea compleja, pero vale la pena hacerla y demostrarlo en un proyecto piloto. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por tu presentación, por hacernos visible una solución que ha permanecido invisible entre nosotros. Será entonces hasta otra oportunidad para seguir con este tema que
de alguna manera ha sido, bueno, voy a colocarlo así, ya no me da pena, vergonzante para los arquitectos y cómo hacemos para volverlo digno. Gracias, Miriam. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias a todos y todas que estaban hoy presentes. Espero que seguimos pues hablando, conversando y pues siempre aquí encantada de compartir con ustedes. Muchas gracias. Tengan un muy buen día.